Ministerio de Cultura y Promoción Artesanal patrocina este programa. La venganza del hijo bastardo es un título muy elocuente y resume. Son las palabras del director Collins antes de la presentación de La venganza del hijo bastardo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Cultural. Arrancamos el capítulo de hoy con estas actividades. Hablaremos del jazz. Asistiremos a una conferencia. Y conversaremos con un actor de cine. Es una lengua que se habla en la isla de Bioko. A nivel histórico, es una de las más antiguas del continente africano. Nos referimos al Bubi. En nuestro país se hablan distintas lenguas. Esto se debe a la diversidad cultural de los grupos étnicos que lo componen. En el capítulo de hoy hablaremos de la lengua Bubi. Se habla en la isla de Bioko. Presenta distintas variedades a nivel fonético y morfológico, o sea, de sonoridad y de forma, y cuenta aproximadamente con 40.000 hablantes, divididos en dos grandes variantes, norte y sur. A nivel histórico, se considera una de las lenguas más antiguas del continente africano. Sin embargo, a día de hoy, podría decirse que el Bubi está en peligro de extinción. El motivo principal es que muchos padres y abuelos no hablan en su idioma a sus hijos. Debemos tener en cuenta que la lengua materna identifica a una persona en cualquier lugar al que vaya. Frente a otras lenguas de nuestro país, el Bubi es una de las que menos se habla, algo que se refleja en la sociedad actual. Si hubiera que puntuarlo en una escala de uso lingüístico del 1 al 10, el Bubi estaría en 6. 6 porque debe ser aprendida, enseñada en las escuelas, animar a los padres a aprenderla, incluso en los matrimonios mixtos, animar a la gente a aprenderla para que no se pierda. Ante esta problemática, el escritor propone que se enseñe la lengua en las escuelas de forma obligatoria, que el Ministerio de Educación lo incluya como una materia obligatoria en la isla. Y si algún colegio en el continente quiere también enseñar la lengua, que se pueda también enseñar y aprender. Cada día que pasa, nuestro país crece y se transforma. Precisamente por eso, debemos tener en cuenta nuestras raíces. Porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin tradición. Y sin ella, el pueblo no tiene pasado ni memoria. No existe. Desde aquí, animamos a toda la gente que aprenda su lengua materna para que no se pierda, porque cada vez que desaparece una, muere una parte de la identidad. Ya se presentó en diferentes instituciones. Esta vez, el director decidió cambiar de escenario y el lugar que eligió fue la Embajada de Brasil en Guinea Ecuatorial. Sigue en Hacha el cortometraje La venganza del hijo bastardo, dirigido por Eduardo Collins.
Fue proyectada en la Embajada de Brasil en presencia de sus actores, director y de varios amantes del cine. La vida le sonríe al autor de este corto, porque según dice, ha conseguido lanzar un mensaje importante a la juventud de su entorno. El mensaje que se pretende es que el ser humano tiene un largo camino que hacer y el camino se empieza a hacer desde la juventud. Y es menester que tengamos este cuidado cuando tenemos fuerza y somos jóvenes, medir bien lo que hacemos y que no nos vaya a pasar factura en el futuro. Y el hecho de la vida, que la vida misma tiene varias historias y estos cuidados las tenemos que tener. Esta es la moraleja de que cuando somos jóvenes debemos asumir responsabilidades para que nuestra responsabilidad no nos pase factura en el futuro. Buena parte de los actores de La venganza del hijo bastardo son jóvenes y esta es la primera vez que interpretan papeles en el cine. He estado contenta, ilusionada y emocionada. Me ha encantado mi papel porque normalmente es lo que más me encanta en el mundo de la interpretación, tener el papel de mala. Como por ejemplo la prostituta, la sirenita Antifaz. Yo muy cómoda con ello. Ha sido para mí un desafío porque yo sabiendo que mi hijo está saliendo con su hermana, no he sido capaz, no he tenido la valentía de decírselo porque sabía lo que iba a pasar, puesto que ha sido un gran desafío para mí. Al principio muy nervioso y ya que, como he recalcado antes, fue mi primer trabajo en el mundo del cine, estaba muy nervioso. Nervios sin duda, que reconoce que fueron desapareciendo durante la grabación. Al término de la proyección de este vídeo, uno de los colaboradores señaló que podrían hacer más, siempre y cuando que encontraran financiación. Es un mundo que tenemos y no se está dando mucho valor. Es una industria y como toda industria necesita esfuerzo, empeño, ánimo y mucho apoyo. Vemos que en nuestro país no se valora ese sector. Que mi mensaje es pedir a los socios, pedir a la gente pudientes que nos echen una mano para poder sacar ese sector adelante. La segunda parte de esta historia, dice su creador, podría llegar al público dentro de poco. La improvisación, el tratamiento del ritmo y la búsqueda de un sonido propio son las tres características de este género musical. El jazz es uno de los fenómenos musicales más relevantes del siglo XX. La mayoría de los especialistas coinciden en situar sus orígenes en el sur de la costa este de los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva Orleans, donde se concentraba una importante parte de la población africana que había sido llevada como esclava desde África. En la actualidad, cuando hablamos de jazz, nos referimos a un género musical que está en constante cambio, un estilo muy permeable que ha sufrido inmensas mutaciones, pero que mantiene ciertas características que lo hacen reconocible y que son fruto de sus orígenes y evolución. Este estilo musical posee tres características principales. La improvisación. El tratamiento del ritmo, el swing. La búsqueda de un sonido propio. Son grandes músicos los que han dejado la historia del jazz por el planeta. La mayoría de ellos son norteamericanos. En esta lista se encuentran algunos de los más célebres como Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis, Billie Holiday y Charlie Parker. El
Sin 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 Big Band de Benny Goodman es el mejor tema de jazz de la historia. Las hermanas Carr, junto al baterista Alex Icot, son los máximos exponentes del jazz en nuestro país. Hoy, en nuestra sección de cine, hablamos con Eleuterio Onguba, un joven casado con la interpretación. Nos espera en la Plaza de Guayso. Seguidme. ¿Con cuántos años descubriste que realmente quieres ser actor? Desde pequeño, aproximadamente 8 años. Participas en un cortometraje como Por una Guinea Mejor, trabajando con Andros. A ver, cuéntanos cómo fue su historia en ese trabajo. Primeramente el papel que tenía que presentar, bueno, resultó un papel un poco más fácil, sobre todo el cortometraje de Llantos de una mujer. Ha habido muchos más otros, no, pero Llantos de una mujer me pareció más fácil. ¿Por qué? Porque es un papel que realmente era un poco más violento, entonces el papel me fue más fácil en desempeñarlo, o sea, de los hombres celosos sobre todo. ¿Y cómo te sentiste trabajando como un director como Andros y el equipo? Porque en ese momento, Por una Guinea Mejor era uno de los mejores cortos que teníamos en el país, con gente como usted y todos los demás. Al principio era difícil, ¿vale? Porque cuando te empiezas a trabajar con una persona hay que aprender a conocerle. Hay cosas que uno no aguanta, pero bueno, con el tiempo, con los años te acostumbras y ya se va a ir mejor. Muchos actores, muchos cineastas están tildando que el cine guineano no avanza por el famoso tema de la financiación y la desvaloración social. ¿Usted qué opinas al respecto? Sí, opino lo mismo porque todo parte de un trabajo, ¿vale? Es un trabajo que hay que tener mucha dedicación en ello y sobre todo es un trabajo de voluntad. Es posible que esperar algo a cambio porque hay países como Nigeria, Camerún, donde casi los jóvenes están viviendo del cine. ¿Es posible que eso llegue a Guinea Ecuatorial en algún momento? Claro, las esperanzas nunca hay que perderlas. Siempre hay que esperar, aunque tarde o temprano llegará. A nivel de un joven y a nivel social, ¿en qué puede ayudar el cine? El cine puede ayudar a mucho porque sobre todo se trata de, comunicarse. ¿En ese mundo del cine hay futuro en los jóvenes? Sí, veo que hay futuro, solo que se ve lento porque no hay mucha iniciativa de que sabes que de aquí todo nadie tiene y los pocos que tienen no ayudan, o sea, no les interesa tanto lo del cine, ¿vale? Pero sí, que hay jóvenes que tienen talento, solo hace falta productores que están para desarrollarse. ¿Y cuál crees que es tu futuro en ese mundo del cine? A mí me gustaría ser uno de los mejores actores de Guinea Ecuatorial, ¿vale? Hay que tener eso ahí enfrente. Es un trabajo que uno dedica a trabajar para luego tener un premio a cambio. Después de charlar con nuestro invitado, vamos a invitarle ahora a un pequeño test. Una buena película. Haricó. ¿Tu serie preferida? Juego de Tronos. Un director que más admiras. Andros Dogmanel. Mejor actriz o actor preferido. Jean-Claude Van Damme. Una zona para rodar. Arena Blanca. Mejor papel para interpretar. El Guaperas. Eleuterio, ha sido un placer charlar con usted. Esperamos que nos volvamos a vernos en las próximas citas. Muchas gracias. El placer ha sido mío y espero que nos volvamos a ver también a menudo, porque esas cosas son las que motivan a nosotros los actores y a otra más gente, ¿vale? Forma parte de los instrumentos más ancestrales. Desempeña un papel muy importante en los rituales. Hablamos de la percusión.
Un instrumento de percusión es aquel cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Los instrumentos más ancestrales y primarios fueron los de percusión. Se elaboraban con materiales como el hueso, la piedra o la madera, y a lo largo del tiempo se ha ido evolucionando en su construcción. La percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros. Estos instrumentos tienen un papel importante en los rituales, dependiendo del uso. Algunos servían para comunicarse. El Nku servía como un instrumento de mediación, de transmisión de mensajes de un poblado a otro. En nuestro país podemos encontrar instrumentos de percusión que identifican a uno o varios grupos étnicos, como el elebo de los Bugis, el Nku de los Fang, el Tambali de los anoboneses y un largo etcétera. Estos elementos siempre han estado presentes en la música africana en general y en la guineoecuatoriana en particular. De nosotros depende que lleguen a las futuras generaciones. Después de la conferencia que realizó en el Centro Cultural de España en Malabo, Javier Mantecón decidió organizar una conferencia en la que el punto principal fue este. El taller de gestión cultural, impartido por el español Javier Mantecón, en el Centro Cultural de España en Malabo, evoluciona satisfactoriamente. Hace una semana que el monitor nos dejó claros los objetivos que se pretende conseguir con esta formación. La transmisión a partir de mi experiencia profesional, la transmisión de conocimientos para poder llevar a cabo un proyecto cultural, sea el que sea, de una manera satisfactoria. Efectivamente, los más de 10 participantes a esta clase tomaron buena nota el pasado sábado de todo lo concerniente con cómo presentar un proyecto cultural. El profesor es consciente del valor de la cultura en una sociedad, razón por la cual anima a sus alumnos a crear proyectos culturales para el beneficio individual y colectivo. Antes de poner en marcha cualquier proyecto, es importante autoformularse 5 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitamos hacer? ¿A quién va dirigido? ¿Para qué?
¿Y qué esperamos al final? Recuerden que el curso está dividido en 2 bloques, teoría y práctica, donde los alumnos elaborarán posibles proyectos culturales para sorprender al docente Javier Mantecón. Muchos pintores expresan sus sentimientos a través de sus cuadros. Lo mismo pasa con los grafiteros. Con sus trabajos invitan a la reflexión. Se considera street house o arte urbano a cualquier tipo de arte que se realiza en espacios públicos y muy concretamente en las calles de las grandes ciudades. Entre las técnicas más utilizadas por los artistas callejeros encontramos el graffiti, el stencil, los stickers, los póster, la tiza, las proyecciones y las instalaciones. Este tipo de arte tiene la finalidad de sorprender al espectador con mensajes que invitan a la reflexión, la crítica política o social u otros tipos de invitaciones revolucionarias. No es fácil determinar cuándo y dónde nació el street house, pero hay quien argumenta que sus inicios se remontan a las pinturas rupestres, prehistóricas en las cuevas. Por lo tanto, se puede considerar que los ejemplares más antiguos de arte urbano, o para ser más exactos de graffiti, datan del 79 a.C. en la ciudad de Pompeya. El arte urbano se consolidó en los años 60 y estalló en los 90, que fue cuando se acuñó el término street house, y es una de las revoluciones artísticas más grandes de finales del siglo XX. El arte urbano está de moda en todas las ciudades del mundo y en la capital de nuestro país también se puede apreciar. Anteriormente, hablar de compañías de baile o música era sinónimo de delincuencia. Los chicos que forman parte de estos grupos aseguran que este es el medio que utilizan para demostrar el talento que tienen. No se sabe con exactitud cuándo se comenzó a hablar de los grupos juveniles de música y baile en nuestro país. Cierto es que sus inicios no fueron fáciles. Pertenecer a un grupo de baile o de música en nuestra sociedad era sinónimo de delincuencia. Tanto es así que los padres no querrían que sus hijos se adherieran a ellos. La confesión de Rodrigo Beas evidenció la concepción de los mayores con la juventud asociada a estas organizaciones. La sociedad actualmente nos coincide como delincuentes. Que si estás en un grupo de baile eres un delincuente, en un grupo de música siempre nos llaman yonkis o algo.
que si no dicen que fumamos, bebemos, hacemos delincuencia. Es lo que los mayores de la sociedad piensan que hacemos. Mientras no es así, estar en un grupo de baile es como estar con una familia, tu segunda familia, ¿sabes? Os entendéis, os ayudáis mutuamente y así vais desarrollando lo que sabéis hacer. Y queremos que esa mentalidad se cambie, porque no es así. Nosotros lo que hacemos es tenemos amor al arte, ¿sabes? Por eso intentamos hacer que eso cambie, bailando todos los días ahí ensayando, así que se nos considere más en el país. Ahora nos damos cuenta que en nuestra ciudad hay mucha delincuencia y la mayoría que cometen esos actos delictivos son jóvenes. Pero los grupos de baile, música y los demás, lo que ayudan ahí es que una persona, un niño, pueda salir de esos grupos y apartarse de malas influencias. De hecho, todo eso, cuando un padre prohíbe a su hijo, no vayas a ensayar, su hijo le dice quiero ensayar y su padre le dice no vayas a ensayar, lo que está haciendo es matar la ilusión del niño. Y todo eso le empuja más a ir con malas compañías. En la actualidad existen en el país algo más de 50 grupos de baile y música. La compañía Dance Street Boys, fundada por el joven Del Martí, cuenta en la actualidad con más de 200 miembros y todos ellos están apoyados por sus tutores. La confianza es algo que debemos mantener y que cuando nos dan esa oportunidad, cuando un padre dice, vale, yo voy a dejar a mi hijo en las manos de ese grupo, cuando me dan a mí esa responsabilidad, yo debo demostrar que sí valgo para ello. Me lo trabajo día a día y de hecho intentamos cambiar y a los jóvenes para que puedan seguir un camino recto. Sabemos claramente que es muy difícil tener que vivir del arte, por eso si sabemos compaginar los estudios con el arte podemos llegar a más. Por eso, esta responsabilidad me lo trabajo todos los días para que los padres sigan teniendo ese apoyo y esa confianza en mí. Los padres han asumido ya el valor que tienen los grupos de baile y música para sus hijos, porque además de divertirse, les aparta de los malos hábitos. Los artesanos que quieran participar en la Feria de Artesanía que organiza el Centro Cultural de España en Malabo pueden pasar por su secretaría para más información. En la próxima semana hablaremos con Vanilla K. Y conoceremos más de la campana Bubi. Con alguna de las creaciones de estos chicos les dejamos. La próxima semana volveremos con más noticias culturales.